algunas cosas de la actividad que tenían para ir cerrando un poco el tema de integrales dobles y triples. He tratado ayer durante todo el día, bueno, no sé, seguramente habrán visto que estaba caída la página del aula virtual. Recién en este momento, estuve un rato tratando de entrar también para cargarles unos archivos y bueno, justo cuando teníamos que empezar, volvió a funcionar. Creo que no sé si estaba en mantenimiento. Em, Quería que ustedes vieran la resolución para que pudieran ver sus dudas. em, pero bueno, vamos a ver algunas cosas juntos y después se las cargo. Bueno, el primer ejercicio en su mayoría lo hicieron bien. No hubo muchas complicaciones con este. Em, Sí, por ahí lo que aclaré, porque en algunos casos le agregué esta aclaración, porque en algunos casos em, algunos integraban en primer lugar con respecto a X, ¿sí? O sea, la manera más simple de integrar esta función en este dominio que teníamos determinado por X igual a 0, Y igual a 2X y la recta que pasa por estos dos puntos. em, La manera más fácil era integrar en primer lugar con respecto a Y, luego con respecto a X. Pero he visto algunos que integraban primero con respecto a X. Si integramos con respecto a X, tendríamos que trazar rectas paralelas a X, y fíjense que en una parte vamos desde el eje del eje a la recta, y en otra parte vamos desde una recta hacia la otra. Entonces, eh, tendríamos que particionar el dominio. Entonces, como les digo, lo más fácil es hacer como hicieron en su mayoría: primero integrar con respecto a Y y después con respecto a X. En este caso, este ejercicio que tenían que calcular el área también lo hicieron bien. Muchos lo hicieron planteándolo de esta manera, ¿sí? El planteo, porque después cuando llegaban al final el resultado les daba otra cosa y había un problemita ahí de cálculo, pero este planteo es correcto y este planteo también es correcto, ¿sí? Si yo integro primero con respecto a X, vamos a ver, siempre voy a estar yendo de una parábola a la otra, en todo el dominio, en toda el área. Entonces, está bien el planteo. Por ahí lo que nos conviene es hacer Y, que va de 0 a 2, o sea, es decir, tomar solamente una parte. Fíjense que hay una simetría de esa área. Entonces yo puedo calcular entre 0 y 2 y a toda la integral multiplicarla por 2. Entonces, ya teniendo un límite que es 0, nos simplifica algunos cálculos. Pero de esta manera también es correctísimo. Solamente hay que afinar algunos cálculos finales. Por ejemplo, acá cuando tienen Y al cubo, cuando lo reemplazan por menos 2 al cubo es menos 8, no 8, ¿sí? Acuérdense eso: si tengo un número negativo con un exponente impar, el resultado va a ser negativo. Eh, entonces, bueno, como les decía, algunos errores en el cálculo, aunque el planteo estaba bien. Y si quisiéramos, como tenemos ahí, acá les aclaré también, porque he visto en otros casos que integraban con respecto a Y primero. Si integran con respecto a Y, vamos a ver, ay, justo no me... Supónganse que solamente lo hago bueno, es lo mismo, pero fíjense que voy en una parte, estoy yendo desde la rama, bueno, en este caso de la negativa, desde la negativa a la negativa de la parábola, y acá estoy yendo, perdón, desde una parábola a la otra, y a partir desde 1, a partir de 1 estoy yendo
desde de la rama negativa a la rama positiva de la parábola y cuadrado igual a 4 menos x. Entonces, también tendría que ahí dividir el dominio. De cualquiera de estas dos maneras es bastante más simple. Entonces, es importante eso, que presten atención a de qué manera nos conviene integrar primero para evitar dividir el dominio. En algunos casos no se puede, pero bueno, cuando se puede es mejor evitarlo. En este otro ejercicio, ¿qué pasó? Muchos hicieron lo que había que hacer, que es, obviamente, porque nosotros lo que tenemos acá es un dominio general, ¿sí? No es un dominio rectangular. Entonces, necesito saber cómo son esas funciones, cómo son esas rectas que están definiendo ese triángulo para poder integrar, para poder plantear los límites. Y en muchos casos, lo que hicieron es integrar x entre 1 y 3 y ahí entre 1 y 3. Entonces, cuando ustedes plantean eso, bueno, me está quedando muy prolijo, fíjense que si ustedes plantean que x va de 1 a 3, pues vamos a poner x va de 1 a 3 y va de 1 a 3, lo que tengo ahí es un dominio rectangular. ¿Se acuerda que cuando teníamos dominios rectangulares, todos los límites son numéricos? Pero en este caso, yo tengo un triángulo, no tengo un dominio rectangular. Entonces, si ustedes lo plantean de esta manera, es totalmente incorrecto. Van a estar teniendo en cuenta todo esta área, digamos, o este dominio, no lo están limitando. Y bueno, y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que en este caso sí o sí, así primero integremos z, sí, los límites de z los plantearon siempre, en todos los casos lo plantearon bien, z que va de 1 a 2 más x, eso estaba perfecto. Y después también tenemos que tener en cuenta que tenemos que particionar el dominio, en este caso, ya sea que luego de z integremos con respecto a x o con respecto a y, siempre vamos a tener que particionar el dominio. En este caso, este ejercicio también, los que lo hicieron, porque no todos lo han hecho bien, se puede resolver, ya saben ustedes, un cálculo de volumen, lo pueden hacer por integrales dobles o triples. Lo más fácil, fíjense que tenemos un cilindro, entonces normalmente lo más simple es utilizar coordenadas cilíndricas si estamos trabajando en triples, o coordenadas polares si estamos en doble, que como bien saben es lo mismo, cambia solamente que tenemos que agregar la variable z en cilíndricas. Con coordenadas polares, haciendo todos los cambios correspondientes, llegan a este resultado, 128 tercios unidades de volumen, y otros también lo han hecho por coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. No está mal. El problema de las coordenadas cartesianas es que tenemos que hacer un cálculo auxiliar, una sustitución, si está correctamente planteado, ¿no? Porque muchos han intentado hacerlo por coordenadas, algunos han intentado hacerlo por cartesianas, pero no está bien planteado. Sí los límites de z, no los límites de x y de y. Entonces, si el planteo estuviera correcto, por eso se los agregué también acá abajo. Si el planteo estuviera correcto, se debe hacer un cálculo auxiliar, entonces, observando de las dos maneras, podemos ver que por coordenadas polares es más simple. Y después el último, que era por coordenadas esféricas, tenían que encontrar el volumen que estaba encerrado por una esfera. En este caso no les daba cómo era el radio de esa esfera, sino que lo daba genéricamente, que esa esfera podía tener un radio menor o igual a A. En realidad lo que nos estaba diciendo es que nosotros teníamos que encontrar el volumen de la esfera que era menor al radio, o sea que ya nos estaba dando que era la parte interna de la esfera. Con ese menor o igual nos decía que el volumen que tenemos que buscar
es el volumen interno. Y esa esfera está limitada por los conos que tienen su ángulo pi sobre 6 y pi sobre 3. Los que lo han hecho lo han planteado bien, ¿sí? Como tenemos que dar toda la vuelta, Tito va a estar entre 0 y pi sobre 2. Los ángulos de phi, obviamente los da el enunciado, entre pi sobre 6 y pi sobre 3. Y los ángulos de ρ, obviamente, va a ser entre 0 y a. Recordando también que tienen que poner el jacobiano de transformación para esféricas. Otra cosa también, en el ejercicio anterior, cuando lo hacen por coordenadas polares, también he visto en algún caso que se olvidaron el jacobiano, entonces tampoco por eso les daba el resultado correcto. ¿Qué van a llegar acá? Van a llegar a que el volumen obviamente va a tener una expresión en función de A porque no sabemos cuánto vale A. Y la segunda parte del ejercicio, entonces, una vez que llegamos a tener esa expresión de cómo debería ser el volumen de una esfera que tiene un radio menor a A, no sabemos cuánto es A, una vez que teníamos esta expresión nos dice cuál es el volumen contenido si la esfera tiene un radio de 4, ¿sí? Entonces lo único que teníamos que hacer es reemplazar A por el valor de 4 y entonces teníamos el volumen contenido en esa esfera que está entre los conos. Bueno, ¿tienen alguna duda con esto? Después, en todo caso, ustedes lo van a mirar con más detenimiento, sobre todo la parte de los cálculos, pero ¿entendieron por ahí algunas cosas, algunas dudas que se podrían haber generado mientras hacían los ejercicios? Bueno. Bueno, entonces seguimos con... Vamos con integrales curvilíneas entonces, vamos un poco rápido parece hoy, están un poco dormidos. Lo que vamos a empezar a ver hoy son integrales curvilíneas. Estas integrales son integrales que se definen como de manera similar a una integral simple, y vamos a estar teniendo, vamos a reemplazar lo que era el intervalo de integración que teníamos antes, lo vamos a integrar entonces ahora sobre una curva. Este tipo de integrales curvilíneas se crearon para resolver problemas que tienen que ver con flujo de fluidos, fuerzas, magnetismo, etc. Para que nosotros podamos entender más fácilmente el cálculo de una integral curvilínea, siempre lo que hacemos es asociarlo al cálculo de trabajo. Ustedes saben que el trabajo que realiza una fuerza es igual a la fuerza por la distancia recorrida, entonces del determinado qué sé yo, objeto que esté en movimiento, ¿no? por la fuerza aplicada. Entonces, lo vamos a asociar a eso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una fuerza F o un campo de fuerzas, es un campo de fuerzas que está aplicado sobre un determinado punto, M, este punto se va a ir desplazando, supónganse que es una partícula, se va desplazando desde el punto A hacia el punto B, en todo ese recorrido a través de una curva. Esta fuerza F va a ir cambiando su magnitud y su dirección a medida que M se va desplazando a través de la curva. Entonces vamos a decir que el trabajo de la fuerza al desplazarse el punto M desde A a B va a estar definida por, como les decía antes, la fuerza, o sea que es un vector, por la distancia, también de manera vectorial. Fíjense que este campo vectorial que está definido sobre esta curva L va a tener esta determinada forma, o sea, vamos a tener una función de x y de y por el versor y
esto es de manera vectorial, ¿no? Y una función x de y, o una expresión de x y de y por el versor j. Lo mismo va a pasar con la distancia. Nosotros, esa distancia también va a tener componentes en x y en y, ¿sí? Es un vector. Entonces lo que vamos a hacer es un producto escalar. Vamos a multiplicar, como ustedes saben, los mismos componentes, o sea, p por diferencial de x más q diferencial de y. Y ahora sí tenemos que integrar, tenemos una integral simple que la vamos a integrar entre los puntos a y b. P y Q decimos que, bueno, son funciones que tienen dos variables independientes, están definidas en un dominio y este dominio tiene contenida a la curva L. Entonces una integral curvilínea se define con el elemento de integración, la curva de integración, que es muy importante, y el sentido de integración. En este caso, como veíamos recién, era una curva que iba desde el punto A hasta el punto B, pero en ciertas ocasiones nosotros tenemos curvas cerradas, es decir, que el punto de origen coincide con el punto extremo, o sea, con el punto final de ese recorrido. Entonces, cuando tengamos que integrar sobre curva cerrada, vamos a subdividir la curva y tenemos que indicar el sentido de integración. Siempre el sentido positivo es el sentido antihorario. El sentido positivo de integración es el sentido antihorario. Y cuando tenemos curvas cerradas, vamos a ver que esas integrales, o ese símbolo de la integral, va a estar representado también con un, no siempre, pero si lo ven ya indefectiblemente les está indicando que es una curva cerrada. Puede estar o no, eso es lo que quería indicarles. Van a ver que va a tener un círculo como transversal, o que está atravesando el símbolo de la integral. ¿Qué propiedades tenemos que tener en cuenta? Si nosotros, bueno, tenemos una determinada integral curvilínea de un determinado campo de fuerza, un determinado campo sobre una determinada curva entre los extremos A y B. Si nosotros cambiamos el sentido de integración, es decir, que ahora en vez de ir de A a B queremos ir de B a A, lo que tenemos que tener en cuenta es que el resultado de esa integral curvilínea va a ser el mismo, solo que con el signo opuesto. Se invierte el signo porque obviamente se va a invertir el signo del vector S, que era nuestra distancia o nuestro... y además cambian, obviamente si cambia el signo del vector S, también van a cambiar de las proyecciones en X y en Y. Entonces eso hace que el signo vaya a ser opuesto. El resultado es el mismo con signo opuesto. Por eso decimos que esta integral entre A y B es lo mismo que menos la integral entre B y A. Otra cosa que si tenemos, por ejemplo, la curva entre A y B, y a su vez esta curva tenemos un punto intermedio. Si se divide esta curva o el recorrido que nosotros tenemos que hacer entre A y B por un punto intermedio, entonces vamos a tener que tener en cuenta que la integral entre A y B vamos a tener que hacer entre A y C más la integral entre C y B. ¿Qué tenemos? Como veíamos hasta ahora, tenemos una integral simple, pero tenemos dos variables. Tenemos variables x e y en una integral simple. Nosotros sabemos que una integral simple necesitamos tener una única variable para poder integrar. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una sustitución para poder reducir esa integral. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que la curva L tiene la forma igual que es una función de x, lo que vamos a hacer, vamos a derivar, vamos a decir entonces que el diferencial de y es igual a la derivada de esa función por diferencial de x. Con esto, con lo que vale y, o sea, con la igualdad de y es igual a una función de x, y el diferencial, vamos a sustituir en la integral.
El punto A y B, obviamente, cada uno de esos puntos tiene coordenadas X e Y, por eso está expresado acá de esa manera. Vamos a reemplazar, donde tengo Y, lo voy a reemplazar por esta función de X, y donde tengo diferencial de Y, lo voy a reemplazar por la derivada y diferencial de X. Entonces, fíjense cómo nos queda acá. P va a ser una función de X, vamos a reemplazar ahí por una función de X, o sea que va a quedar que esto solamente tiene una variable que es X, y Q también vamos a reemplazar X, vamos a reemplazar vamos a reemplazar Y también por la función de esa de X, y el diferencial de Y lo vamos a reemplazar por la derivada, que obviamente solamente tiene como variable a X. Fíjense que toda la integral entonces nos va a quedar con una única variable, que es X, entonces vamos a tener que los límites de integración van a tener que ser los que corresponden a X de ambos puntos, de A y de B. Entonces vamos a ir de X1 a X2. Otro caso puede ser que la curva L ahora sea X igual a una función de Y, ¿sí? Entonces hacemos exactamente lo mismo, derivamos, sustituimos donde tenemos X, lo vamos a sustituir por G de Y, donde tenemos diferencial de X, lo vamos a sustituir por esa derivada. Todo ahora nos va a quedar con una única variable que es Y, y los límites de integración obviamente van a ser de I1 a I2. Otro caso puede ser que la curva L sea una función vectorial, como por ejemplo, tiene una única variable que es t, y sus componentes son una función de t y una función g de t. ¿Sí? Esto nos está indicando, esta función vectorial nos está indicando que de forma paramétrica x es una función de t e y es una función de t también, vamos a decir, es g de t. Lo que vamos a hacer luego es derivar. Cada uno de estos derivamos con respecto a X, derivamos con respecto a Y, reemplazamos y ahora vamos a tener todo en función de la única variable que es t, y vamos a tener que integrar por los límites de t que obviamente en el caso de que tengamos un ejercicio de esto va a estar definido cuáles son los valores que va a tomar la variable t. Vamos a empezar a ver algunos ejercicios, así van entendiendo un poco. En este caso tenemos que calcular la integral curvilínea entre 0, 0 y 1, 1 de este determinado campo, x más y cuadrado, diferencial de x, más xy, diferencial de y. Obviamente acá ya tenemos la integral ya está definida. A lo largo de, o sea, está definido, ya se hizo, digamos, ya tenemos el campo por la distancia, lo único que nos queda es calcular. A lo largo de la parábola o la curva es y igual a x al cuadrado. Entonces, tenemos la curva, tenemos los puntos, esta es la curva, tenemos los dos puntos de 0, 0 a 1, 1. Lo que tenemos que hacer es hacer los reemplazos como vimos, como les estuve indicando recién. Si yo tengo la parábola y cuadrado, es una función de x, ¿sí? Y es una función de x. Entonces vamos a derivar, diferencial de y va a ser igual a 2x, diferencial de x en este caso. Y lo próximo que tenemos que hacer es reemplazar en esta integral. Donde tenemos x va a quedar como está. Donde tenemos y cuadrado lo vamos a reemplazar por x al cuadrado, o sea que x al cuadrado elevado otra vez al cuadrado, vamos a tener x a la cuarta como tengo acá. Diferencial de x va a quedar como está, en este caso, como va a ser lo mismo para los dos términos, en algún momento, bueno, cuando terminemos de reemplazar acá también vamos a tener diferencial de x, entonces ya, en este caso yo ya lo saqué acá afuera, como un factor común, digamos. Y después tenemos, en el segundo término, 2x va a quedar como está, y lo voy a reemplazar por x al cuadrado, o sea que vamos a tener 2x al cubo, y el diferencial de y lo tengo que reemplazar por 2x diferencial de x. Entonces lo reemplazo, y vamos a tener x más x a la cuarta más 4x a la cuarta. Entonces solamente voy a tener que integrar 5x a la cuarta más x diferencial de x. Bueno, otra cosa importante que me estaba olvidando es que
como nosotros teníamos que integrar entre los puntos 0, 0 y 1, 1, fíjense que ahora vamos a tener todo en una única variable que es x, entonces tenemos que tomar los límites de x entre 0 y 1. Fíjense que en x vamos de 0 a 1. Integramos esto, que es bastante simple, lo integramos, aplicamos la regla de Barrow entre 0 y 1 y el resultado va a ser 3 medios. Este resultado entonces, físicamente, o por lo menos de la manera, dependiendo de cuál sería la aplicación que se le da a la integral curvilínea, pero supónganse que sería para un cálculo de trabajo, como vimos antes, este 3 medios sería el valor, 3 medios si fueran, supónganse en Joule, el valor del trabajo necesario para poder mover, si fuera una partícula que se mueve a lo mejor a través desde esta curva, desde esta parábola, desde el punto A al punto B, con una determinada, fuerza que tiene estas componentes. Lo que podríamos haber, otra cosa que podríamos haber hecho para esto, pero bueno, complica un poco los cálculos, pero es para que lo tengan en cuenta, en lugar de tener y como una función de x, podríamos haber despejado x. Si despejo x me va a quedar que x igual a la raíz cuadrada de y. Una vez que tengo que x es una raíz cuadrada de y, derivamos y con esto vamos a reemplazar en la integral. Cuando reemplacemos, todo nos va a quedar con una única variable, que es y, entonces los límites de integración van a ser los de y, que en este caso también serían 0 y 1, y vamos a resolver de la misma manera como resolvimos acá. Pero bueno, en este caso particular es más complicado, fíjense que ya tendríamos que involucrar raíces, entonces, como lo hicimos, de esta manera es más fácil. Ahora tenemos también tenemos que calcular una integral curvilínea a lo largo de la curva L y nos dice que esta curva L es el segmento de recta que une al punto 2, 0 con el punto 3, 6. Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar, porque yo necesito tener cómo es esa función sobre cómo es esa curva L. Entonces tenemos que encontrar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Aplicamos, bueno, esta ecuación o esta fórmula la conocen bastante y vamos a tener, una vez que reemplazamos, vamos a tener que esa recta es igual a 6x menos 12. Vamos a derivar, vamos a tener que el diferencial de y es igual a 6 diferencial de x. Fíjense que cuando yo reemplace a y por esta función de x, cuando reemplace al diferencial de y, vamos a tener toda una única variable que es x. Entonces, si yo miro en el gráfico o incluso en el enunciado, yo voy a ir desde el punto 2, 0 al punto 3, 6, entonces los límites de x van a ser de 2 a 3. Reemplazamos, entonces vamos a tener un medio. Reemplazamos y por 6x menos 12, como ven acá, diferencial de x va a quedar como está, más x al cuadrado, y el diferencial de y que era 6 diferencial de x, o sea que acá ponemos el 6, y el diferencial de x que va a estar aplicado, digamos, a todo esto. Ordenamos esto un poco, distribuimos lo que tengamos que distribuir, sumamos y vamos a tener, bueno, en este caso no tenemos términos semejantes, pero nos va a quedar 6x cuadrado más 3x menos 6. Integramos, aplicamos la regla de Barrow y el resultado va a ser 79 medios. Ahora tenemos, ¿qué dice acá? Calcular la integral curvilínea de este campo vectorial que es x cuadrado por y, por el versor y, más x cuadrado más y cuadrado por el versor j, o sea, esas son sus componentes, a través de una curva L. Y dice que esta curva L está formada o conformada por una parábola que es igual a x al cuadrado,
y igual a 0 y x igual a 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar para ver cómo son esas intersecciones. Tengo y igual a x al cuadrado, que es esta parábola, y igual a 0, es el eje x, y x igual a 3. Esta es la recta x igual a 3. Vamos a ver cuáles son las intersecciones, ¿sí? En este caso vamos a tener que integrar vamos a tener que integrar con una curva cerrada, ¿sí? Porque esta curva dice que está conformada por todas estas curvas, o sea, y rectas. Entonces se nos va a estar determinado por una curva cerrada, y vamos a tener, como vimos antes en las propiedades, cuando teníamos puntos intermedios, vamos a tener que ir haciéndolo por tramos. Vamos a calcular la integral curvilínea para L1, la integral curvilínea para L2, más la integral curvilínea para L3, ¿sí? Las intersecciones, por supuesto, la intersección de la parábola con el eje X o Y, ya sabemos que está en el punto 0, 0, se va a intersectar con X igual a 3 en el punto 3, 9. En este caso, la recta X igual a 3 con el eje X va a ser el punto 3, 0, y estos puntos son importantes que nos van a servir para los límites de integración. No nos indicaba en el enunciado cuál sería el sentido de integración, ¿sí? Nos dice cuáles son esas curvas, pero no nos dice cuál es el sentido. Entonces ya de esa manera nosotros vamos a tomar que es el sentido antihorario, ¿sí? Nosotros podríamos partir desde cualquier punto porque el resultado va a ser siempre el mismo, siempre que vayamos en el mismo sentido, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la recta L1. Vamos a ir entonces desde el punto A hasta el punto B. En la recta L1 tengo que Y es igual a 0. ¿Sí? Si Y es igual a 0, el diferencial de Y es igual a 0. Cuando yo reemplace esto, cuando reemplacemos esto en la integral, ¿sí? La integral que es, acá en este caso nos daba el campo, recuerden ustedes que el campo por el vector S nos va a quedar x cuadrado por y, diferencial de x más x cuadrado más y cuadrado por diferencial de y, y acá fíjense que tenemos la curva cerrada. Cuando reemplacemos a y por 0, este término se va a hacer 0, acá vamos a reemplazar por 0 y el diferencial de y es 0, o sea que todo este término también va a ser 0. Entonces esta primer integral o este primer tramo va a ser igual a 0. Los límites en x, como si si no hubiese dado 0, pero hubiésemos tenido que integrar con respecto a x, porque íbamos a estar reemplazando a y el diferencial de y. Entonces los límites van a ser de 0 a 3, porque es el valor que tenemos entre el punto A y B que corresponde a x. La recta L2, vamos ahora con la otra, vamos con el otro tramo, vamos a ir de B a C. En este caso, esta recta L2 corresponde a x igual a 3. Entonces, cuando yo derive esto, va a ser el diferencial de x es igual a 0. Vamos a reemplazar y nos va a quedar que 3 al cuadrado, ¿sí? Porque tengo que reemplazar a x al cuadrado por 3, o sea, 3 al cuadrado por y el diferencial de x en este caso va a ser 0. Para el segundo término va a quedar igual a x al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. Si yo acá tengo x al cuadrado, reemplazo por 3, me va a quedar 9, más y cuadrado, y el diferencial de y. Entonces, vamos a integrar eso, solamente vamos a tener que integrar 9 más y cuadrado, diferencial de y, entre 0 y 9. Es bastante simple esto de integrar, y el resultado va a ser 324. Y ahora tenemos que ir con la última parte del camino, o de la trayectoria, que es del punto C al punto A través de la parábola. Entonces, esa curva L3 es y igual a x al cuadrado, vamos a derivarle, vamos a tener que el diferencial de y es igual a 2x diferencial de x, y tenemos que tener en cuenta ahora que los límites, como todo esto nos va a quedar en una única variable que es x, tenemos que tener en cuenta que
x, vamos a ir de 3 a 0, ¿sí? Fíjense que como el sentido de integración es voy de C a A, entonces voy de 3 a 0, el límite inferior es 3, el límite superior es 0. Reemplazo entonces x cuadrado, ahí lo voy a reemplazar por x al cuadrado también, como me indica la curva. En el segundo término voy a tener x cuadrado más y cuadrado, que entonces nos va a quedar x a la cuarta, y el diferencial de y, que era 2x diferencial de x. Vamos a integrar esto, va a quedar x a la cuarta, más 2x al cubo, más 2x a la quinta. Integramos y después tenemos que reemplazar. Fíjense entonces, el límite superior era 0, o sea que todo, cuando reemplacemos por el límite superior va a quedar 0, menos el inferior, o sea que el resultado va a ser menos 3.321 sobre 10. Ahora, el resultado de esa integral curvilínea a lo largo de la curva L, L es toda la curva cerrada, va a ser la suma de estas tres integrales que hicimos cada una por separado. Entonces el resultado va a ser menos 81 sobre 10. Como les decía antes, el enunciado no nos indica, no nos está indicando el sentido de integración. Entonces ya vamos a asumir que el sentido es el sentido positivo, ¿sí? Vamos a ir en sentido antihorario. Si hubiese dicho en el enunciado que el sentido fuera el sentido horario, en ese caso el resultado hubiese sido el mismo, 81 sobre 10, pero hubiese tenido el signo opuesto, o sea, hubiese sido 81 sobre 10 positivo, ¿sí? Eso es lo único que cambia. ¿Por qué? Porque van a cambiar los límites de integración, ¿sí? El límite inferior va a ser el superior y el superior el inferior. Solamente eso, por eso solamente cambia el signo. Bueno, un minuto se nos corta, vamos a ver hasta dónde llegamos con este. Tenemos que calcular ahora, uy, puedo salir, ¿qué pasó? La integral curvilínea esta integral curvilínea, donde a través de la curva L, x más y diferencial de x más y menos x diferencial de y, a través de la curva L, y nos dice que esa curva L está definida de manera vectorial como sus componentes serían coseno de t, o sea, esto de manera vectorial, esto sería coseno de t por i más 2 seno de t por i. Es decir, sus componentes son coseno de t y 2 seno de t. Y t va a tomar valores entre 0 y 2pi. De forma paramétrica, ¿qué vamos a decir? X, ¿sí? Estas son las componentes de esta función vectorial. X es igual al coseno de t, e y es igual a 2 seno de t. Vamos a integrar cada uno de esos. El diferencial de x, o sea, la derivada del coseno de t, es menos seno de t diferencial de t, y la derivada de 2 seno de t va a ser igual a 2 coseno de t diferencial de t. Sí, después